Buenos días, estamos hoy con Daniel Russo, abogado, especialista en litigio, 30 años de profesión, ex socio del estudio Bulló. Y hoy vamos a hablar del tema negociación. Hola Daniel. Buen día Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir, Gracias contarnos por tu la historia. A ver, mi historia. Como dijiste recién, abogado, empecé a trabajar en cuarto año de la facultad, en un estudio Bulló. Fui ascendiendo en el estudio, llegué a ser socio del estudio y hace 1 año y medio decidí retirarme de la sociedad y empezar a ejercer en forma individual. Sigo como abogado. Y contanos tu experiencia en lo que es litigio, o específicamente en el tema negociación, con este nuevo paradigma que se viene de este nuevo mundo. ¿De dónde venimos? ¿Dónde querés que hay que ir? Contanos un poco aquellos detalles que te gustaría llevar la información de cómo negociar distinto. ¿Qué nos dirías? A ver, el conflicto es parte de mi esencia, ¿no? El conflicto es mi profesión. Yo, como dije recién, me dediqué a litigios. Toda mi vida profesional fueron litigios. Y dentro del litigio tenés varias partes. El litigar en tribunales o el negociar con las personas, con las partes. Con el tiempo me fui especializando más en la negociación, que era lo que más sentía como una herramienta propia y que la fui desarrollando. Y me fue pasando como algo que con el tiempo se fue transformando. Cuando yo empecé a trabajar, la comunicación con la otra parte era muy escasa y yo no tenía que darle a entender que yo quería negociar, porque si no yo empezaba perdiendo. Al final de este periodo ya empecé a notar que había otra cosa más en la negociación. Notaba que las negociaciones se estancaban en un punto donde oferta contra oferta no se aceptaban y ya está. Pero empecé a percibir en la otra parte cierta emocionalidad en la negociación. Y me acuerdo de un caso perfecto, un caso que era bastante grande, donde yo tenía una abogada enfrente, directora legales de una empresa muy importante, con su abogado. Y la abogada empezó la negociación de una manera muy agresiva. Y la notaba yo muy nerviosa. Y el abogado estaba como dibujado, sentado al lado, pero no tenía mucha participación. Entonces mi comunicación directa fue con ella, empecé a escuchar más a ella. No solamente lo que decía, sino lo que no decía, cómo se movía, cómo gesticulaba. Y percibí de parte de ella miedo, mucho miedo. Con el tiempo me enteré que ese negocio había sido propuesto por ella y que el miedo que tenía es que si no salía, la terminaban despidiendo de la empresa. Eso me permitió a mí entrar o entablar una negociación, una empatía con ella, que fuimos separando los puntos que estábamos en desacuerdo para encontrar un lugar en común. Ahí empecé como a desarrollar una técnica propia de escuchar qué había atrás. Y con el tiempo me di cuenta también que no solamente negocio o la negociación tiene que ver con lo jurídico, negociamos en todos lados. Negocio con mi mujer, negocio el auto con mi hijo, negocio con el jardinero, negocio con mi vecino. Y fui encontrando un patrón común atrás de todo, que la persona era la que importaba, la persona, la emocionalidad que tenía en ese momento era lo que importaba. Hasta inclusive se desarrollaba cierta corporalidad de acuerdo a esa emoción. Si venía una parte en un litigio muy enojado, yo lo estaba viendo como una resolución, arqueaba los hombros para adelante, con la amenaza como para salir a pegar, ¿no? Y empecé a estudiar un poco de qué significaba eso. Y me encontré, y creo que el otro día te lo contaba, me encontré con una carta de un señor, escrita más o menos en 1890, 1880, una caligrafía perfecta, con alguna falta de ortografía, pero una forma de escribir que ya no se usa más, donde este señor se dirigía a su pretendiente, a una dama, y la carta empezaba con bella dama, y le estaba proponiendo iniciar una relación de noviazgo. Y la persona la mujer le responde que ella aceptaba, pero que primero tenía que negociar con el padre. Con su padre. Claro, con el padre de ella, para que lo aceptara. Y el pretendiente se dirige al padre de ella en otra carta, distinguido caballero, y empieza a contar todo lo que él tenía, mostrando sus cartas en la negociación. Claro. Esta pareja finalmente se casó, tuvieron 7 hijos, son mis bisabuelos, ¿no? Parece que las cosas se van repitiendo. Y acá déjame te hago una diferencia. Lo que pude percibir
que hay una diferencia muy sustancial entre problema y conflicto. A ver. Cuando hablamos de conflicto, nos remitimos siempre al enemigo. Incluso si buscas la etimología de la palabra, tiene que ver con el golpe, con estar todos juntos para golpear. Pero hay ciertos problemas en tu vida cotidiana, no sé, si estás pescando, se te enrolla el ovillo del sedal o un hilo y vos lo desenredás, un cable, lo vas desenredando. Eso es un problema matemático. Claro. En cambio, en el conflicto hay un ingrediente más, que es la emocionalidad, ¿no? Donde uno vuelca todo lo que trae. En los estudios que fui haciendo, cómo lo fui desarrollando, encontré como común denominador el miedo. Hice hace poco una encuesta entre 70 personas, la mayoría abogados, y les pregunté qué emoción conectaban con el conflicto. Y todos me dijeron, o la mayoría, el 70%, el miedo. Detrás del miedo venía la bronca. Y detrás de esa bronca siempre hay un poco de miedo también. Claro. Entonces es negociar viendo eso, prestando la atención a la persona. Dejamos de ver al otro como un enemigo. Empezamos a ver al otro como un adversario. Entonces un adversario es alguien que tiene una versión diferente del mismo problema. Y tenemos dos lecturas diferentes, somos observadores distintos de la misma realidad. Sí. Y podemos entre los dos buscar un punto en común donde encontrarnos. Es decir, yo creo que la negociación del futuro pasa por salir de la lógica de la lucha, de la guerra, o del conflicto, para ir hacia la colaboración. Dejamos atrás la competencia, a ver quién gana más. Estamos muy conectados, y esto hago un poco de historia, ¿no? De la revolución industrial, claro, venimos conectados a ver quién produce más. Claro. Y la revolución industrial nos hizo querer cada vez más y buscar y comprar cosas que no necesitamos, y vivimos en esa escasez. Okay. Si lo cambiamos ese paradigma por la colaboración, vos tenés algo que a mí me puede servir, y entre los dos buscamos la forma de utilizarlo, creo que sea una negociación más pacífica, okay, más entera, más integral. No quiere decir que vos tengas tu razón y yo tenga la mía, pero el esfuerzo en ese camino es distinto. Y vos ves que para ahí sería bueno que en este nuevo paradigma vayamos metiendo en nuestras negociaciones diarias, no solo la jurídica, como vos dijiste, entender al otro. Entonces pareciera que sería una de los puntos. Mirá, lo principal es la escucha. La escucha. O sea, si yo no sé escuchar al otro, sin desprenderme, sin vaciarme un poco, hay una frase que dicen los españoles que es vaciar la jarra. Okay. Si no me desprendo un poco del otro, de lo que yo tengo adentro mío, para poder darle lugar al otro, para legitimar al otro, es imposible establecer un contacto. Ok, estamos hablando de negociación y vos hablaste de emocionalidad, ¿no? Sí. Hablaste de miedo, hablaste de bronca, seguramente atrás de ello hay una pérdida, un dolor. Exacto. Porque, ¿cómo sacar? O sea, ¿se puede sacar la emocionalidad de una negociación? Porque en realidad siempre vamos con la emoción a negociar. Entonces, ¿qué nos dirías? ¿Qué consejo nos darías? O para dónde crees que deberíamos empezar a mirar en este tipo de negociaciones diarias, sabiendo que somos seres emocionales? Justamente eso, es imposible sacar la emocionalidad de una negociación. Somos cuerpo, emoción, lenguaje, claro, ¿no? Desde la ontología. Entonces, es imposible. Lo que hicimos durante mucho tiempo fue taparla. A mí como abogado me enseñaron a tapar mis emociones, como jugar al truco. Claro. Que no se note que tenés el ancho de espada. Claro. ¿No? Entonces o el 4 de espada. O el 4 de espada, exactamente. Entonces negociaba desde ahí, tapando quién soy. Y cuando yo tapo quién soy, por algún lado exploto. Por algún lado exploto. Cuando yo lo pongo a disposición, o mejor dicho, cuando yo le presto atención al otro y yo dejo ver qué me pasa a mí, es más fácil la comunicación. Se entiende más, hay más entendimiento. Ok, entonces el paradigma anterior pareciera que estaba bueno no mostrar la parte emocional porque había que ganar, el objetivo era ganar, claro, el caso, la negociación, y vos lo que decís es, se necesita un cambio de paradigma al mundo que viene, donde sí aparezca toda la humanidad en la negociación. Exacto. El método más conocido es el método Harvard de negociación, que está perfecto. Es el método que veníamos utilizando. Claro, está perfecto, okay, es un modelo que sirvió, es un modelo que está hace 40, 50 años en el mercado, sirve, no digo que no sirva, pero como que, vuelvo, el objetivo es el resultado, es el famoso win-win, el ganar-ganar. El objetivo que tengo en la negociación es ganar algo. Sí. Ganar una relación a largo plazo, ganar en un instante una negociación. Pero eso ya no nos sirve más, o a la humanidad ya no está sirviendo más. Si no hay una colaboración, por eso yo hablaba de ir de la competencia a la colaboración. Es muy difícil en el método Harvard encontrar que hablen de emociones. Mirá. Yo me acuerdo que tuve en un curso y le pregunté esto a un profesor,
Y el profesor me decía, nosotros acá no enseñamos la teoría del ingenuismo. ¿Del? Ingenuismo, de lo ingenuo. Acá venimos a ganar algo. Claro. Y yo digo, bueno, pero hay diferentes formas de ganar. Entonces yo creo que incluso lo vemos en la sociedad. Si vos lees los diarios, escuchás la televisión o el informativo, ves que los conflictos no se resuelven. Es siempre unas posiciones enfrentadas. Claro. Y no hay forma de sentarse. Claro. En esta, lo que yo te decía antes, de pasar del win-win, sumarle un win más, un ganar más, un tres veces ganar. Gana la sociedad. Claro. Gana la sociedad en definitiva. Porque no hay mayores conflictos, y la realidad también está en que hoy la justicia, acá ya me voy a lo jurídico, que es lo mío, la justicia, el 70% de las personas, encuestas argentinas, latinoamericanas y españolas, el 70% de la gente no confía en la justicia. Claro. Y no es un tema político. Claro. No confía en la justicia. Y creo que si hay algo que nos enseñó esta pandemia, ¿no? Este periodo, este 2020, es que tenemos que atravesar ciertos límites, ¿no? Entonces antes decíamos que lo resuelva el juez. Tengo un conflicto, que lo resuelva el juez. Claro. Y ya no nos sirve más eso. Claro. El tiempo, los costos. O sea, vos decís que en realidad con este track récord que traemos de desconfianza sobre la justicia, la instancia previa a ir a un juicio sería bueno cambiar este paradigma para que en la negociación evitar ir a un juicio. Exactamente. Y ahí en esa Yo negociación vos crees que hay mucho más win-win-win. Exacto. Creo que hay un paso previo a la negociación, un paso previo al conflicto, que es lo que algunos llaman conversaciones difíciles. Okay. Perdimos la capacidad de establecer conversaciones con el otro. Entonces hay como una fase de aceptar, donde el otro me cuenta qué es lo que quiere de la relación conmigo. Hay otra fase donde yo le propongo lo que yo quiero, y ahí establezco las condiciones de satisfacción, qué es lo que yo necesito, cómo lo necesito. Después hay una parte de consolidar, donde vos y yo chequeemos. Yo te pedí esto, vos me lo diste, claro. O yo te pedí esto y no me lo diste, o claro. me lo diste de una forma distinta. Claro. Esa etapa previa es fundamental. Claro. Y no estamos preparados en esa conversación. O sea, no nos han educado, y vos creés que para el nuevo paradigma está bueno trabajar las conversaciones previas. Exacto. Poder saber qué necesito, dónde estoy, qué me pasa, qué necesito de vos, y escuchar al otro, y a partir de ahí buscar una win-win, como decís vos. Exactamente. Y ahí me meto de nuevo con la profesión. Yo creo que el rol del abogado en el futuro está cambiando. A ver. Hoy los litigios los manejan algoritmos que pueden llegar al mismo resultado que llega un juez. Es más, hay un argentino que desarrolló un sistema que en base a un tribunal, como si fuera con blockchain, te da una sentencia, los algoritmos. Es decir que tarde o temprano los abogados en eso vamos a ser reemplazados. Yo creo que el papel del abogado en el futuro es el de acompañar. Okay. Hay conversaciones difíciles en todos lados, hay conversaciones difíciles en las empresas, con mi jefe, con mis empleados, con los proveedores. El trabajo empieza ahí, el de acompañar a la persona cómo expresarse, cómo mantener, cómo hacer pedidos, cómo hacer una oferta, cómo escuchar. Creo que ese es el trabajo principal del abogado para mañana. Y aquel que no es abogado, y nosotros Lo estamos mismo. para las empresas o cualquiera vos nos estás diciendo, como para ir cerrando, que está bueno que podamos tener estas conversaciones difíciles previas y que además nos podamos traer toda la emocionalidad o todo el ser humano que hay para cualquier conversación donde haya un conflicto, que seguramente eso nos puede ayudar a el paradigma que viene a colaborar más. Totalmente. Y déjame decirte algo más para cerrar. La palabra conflicto a mí me chocó mucho. Y vos me conocés, y yo medio que le esquivaba el tema del conflicto, más allá de lo que mi profesión. Pero me di cuenta que el conflicto tiene una parte positiva, si querés, una luz. A ver, alguien en algún momento escribía cartas, yo te la mandaba a vos, tardaba 3 semanas en que vos la recibieras, vos tardabas 3 semanas más en contestármela, hasta que alguien se cansó e inventó el mail. Esa persona tuvo un conflicto y salió para adelante. Bien. Yo creo que esa es la luz del conflicto. Tenemos que empezar a atravesar ese momento, a acompañar en ese momento. O sea, no solo ver la parte negativa del conflicto, sino que ver que atrás de eso puede haber algo que nos expanda, crezcamos y que sea win-win, como decís. No tenerle miedo. No tenerle miedo. Exactamente. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Un vos. placer tenerte y ya nos estaremos viendo. Muy bien.